¿Qué tal? Muy buenas tardes, familia Census. Un gusto, la verdad, estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Bueno, pues hoy estaremos hablando sobre las cartas invitación, sus estrategias para su atención o no atención, riesgos, ventajas y desventajas. La idea es tener los conocimientos, tener un bagaje académico, un soporte para poder tomar la decisión de si atendemos una carta de invitación o no la atendemos. Y en su caso, ¿qué estrategia tendríamos que seguir? Entonces, esta es la misión del día de hoy, es la cuestión, el tema a analizar, pues, ¿qué vamos a hacer con estas cartas de invitación? ¿Quién no ha visto a algún cliente que precisamente, pues, recibe a través de buzón tributario la carta de invitación y pareciera ser que lo primero que se observa en el cliente es preocupación, es miedo, es una idea de ansiedad de poder responder rápidamente a la autoridad, porque bueno, pues al final la autoridad fiscal es la que nos está invitando a contestar o a manifestarnos en ese sentido. También hay algunas creencias en esta situación de que las cartas de invitación, pues si se atienden pueden aminorar algunas situaciones. Sin embargo, pues hoy vamos a estar precisamente analizando qué tan conveniente o no es llegar a contestar una carta invitación. Entonces, ha habido riesgos en los cuales nosotros no los notamos, no los vemos, pensamos que a lo mejor estamos actuando de la mejor manera y pues hoy al evaluar precisamente esos riesgos podemos tomar tal vez otro tipo de decisiones. Entonces, estas decisiones las debemos de considerar de manera soportada, fundamentada y sobre todo conocer las consecuencias al interactuar con la autoridad fiscal. Entonces, esos van a ser prácticamente los temas que vamos a analizar. Primero vamos a comenzar con lo que es un acto administrativo, luego hablaremos de los requerimientos y de las invitaciones, para al final aterrizar en el tema precisamente de cómo sería la situación. Durante toda la charla, durante toda la sesión, pues ustedes pueden preguntar, pueden consultar, pueden abrir su micrófono si gustan o bien contestarnos, preguntarnos a través del chat, aportar algunos comentarios e ideas. Este curso es de ustedes, es para ustedes y estaremos atentos precisamente a todos sus comentarios. Bien, vayamos a iniciando el tema con algunas generalidades de los actos de fiscalización. Primero hay que observar quién es el ente fiscalizador. Entonces tenemos tres grandes instituciones, tres órganos, los cuales se les considera como con facultades para poder revisar al contribuyente. Por un lado tenemos al Servicio de Administración Tributaria, que es el que generalmente envía las cartas de invitación y las cuales pueden ser atendidas por nosotros, pero no es la única autoridad fiscal. También tenemos por otro lado al Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha seguido la misma línea que el Servicio de Administración Tributaria en el sentido de formular precisamente cartas de invitación. Y entonces también estaremos hablando de ese tipo de situaciones y analizando los riesgos, sobre todo más en el caso del Seguro Social, que al parecer son nuevos actos que realiza la autoridad y pudiéramos colocarnos en algún riesgo. En algunos momentos, el Infonavit también, como este órgano de fiscalización, también ha generado algunas, si no es que es en menor proporción, las cartas de invitación. Entonces, prácticamente han sido pocas en ese sentido por parte del Infonavit. Pero lo que es el IMSS, copiándole el acto al Servicio de Administración Tributaria, se vuelve cada vez más común el que podamos recibir una carta invitación. ¿Ok? Entonces, estos son los tres órganos
de los cuales podemos recibir una carta de invitación. Entonces no pensemos, no tengamos la idea que las cartas de invitación son exclusividad del Servicio de Administración Tributaria. Tenemos que estar fiscalización. Los actos de fiscalización más frecuentes en los cuales nos llegamos a encontrar. El acto de fiscalización que mayor temor nos da como contribuyente, como empresario, como contador, como auditor, es el de la visita domiciliaria. Ese es el más común, pero es también, en este sentido, si bien la visita domiciliaria significa la intromisión al domicilio del gobernado, es decir, el ingreso por parte del Servicio de Administración Tributaria representada por esta persona que denominamos visitador, él es el que va a ingresar a nuestro domicilio, pues la realidad es que nadie está contento o le agrada que una autoridad fiscal ingrese a su domicilio. Entonces, por ello es una de de los actos de fiscalización, pues, más temidos, con mayor miedo por parte de un contribuyente, sino es porque mayor preocupación, la orden de visita domiciliaria. Por otro lado, tenemos la revisión de gabinete. Este acto de fiscalización, si bien es un poco menos invasivo, por llamarlo de alguna manera, porque la visita domiciliaria es ingresar al domicilio del gobernado y hacer una revisión directamente a su contabilidad, a sus bienes, a sus mercancías, incluso se puede realizar a través de una visita domiciliaria, y por ello genera tanto temor, porque es muy invasiva. En cambio, la revisión de gabinete tiene la misma finalidad: revisar la documentación, la información y todos los documentos de la operación que realiza el contribuyente. Esta revisión de escritorio de gabinete no se lleva dentro del domicilio del gobernado, dentro del domicilio del contribuyente, sino es dentro de las oficinas de la autoridad fiscal. Entonces aquí lo que el contribuyente hace es enviar, entregar, exhibirle, proporcionarle más bien a la autoridad fiscal toda la documentación que sea solicitada por parte de ella. Y en ese sentido, la revisión la va a llevar en sus oficinas. Y entonces, al ser menos invasiva, también resulta ser como que de una preocupación menor o de un miedo menor. Entonces, entre una revisión de gabinete y una visita domiciliaria, si en su caso le pudiésemos preguntar a un empresario, a un contribuyente, oye, ¿qué prefieres? ¿Una visita domiciliaria o una revisión de gabinete? Tal vez diría, pues no prefiero ninguna de las dos, pero si tengo que elegir, preferiría la revisión de gabinete. ¿Por qué? Porque no están aquí adentro del domicilio, porque no es de carácter invasivo, ¿ok? Y por lo tanto, al tener la sensación de que se entrega la documentación y esta es revisada por parte de la autoridad fiscal en el domicilio, como que existe cierta tranquilidad o un menor temor. Por otro lado, tenemos otro tipo de revisión, que es la revisión al dictamen. Empresas que son revisadas por parte de un dictaminador autorizado, certificado por parte de la autoridad fiscal, que se dedica precisamente al examen de la información y de la documentación para determinar si el contribuyente cumplió razonablemente con sus obligaciones fiscales. Y al ser una facultad de comprobación, la autoridad puede errar y por lo tanto el contribuyente se puede
defender. Como por ejemplo, en la declaración que decíamos, oye Efraín, te hacemos una revisión electrónica porque no has pagado el impuesto sobre la renta de tu declaración anual de 30,000 pesos. Ah, ok. ¿Cómo me defiendo? Es totalmente falso. Yo ya la pagué en tal fecha, con tal número de operación, con tal banco, y aquí está mi comprobante de pago. Entonces, esa revisión electrónica es totalmente infundada y lo podremos defender. Pero ¿cómo me voy a defender cuando decimos, oye, la autoridad tiene toda la razón, no lo había pagado? ¿Sabes por qué lo hace la autoridad fiscal y por qué está anticipando un poco las revisiones electrónicas? Por las multas. Porque entonces, si se acredita que efectivamente la autoridad tenía razón, ahora viene el tema de tener que pagar una multa. Y entonces veremos si defendemos o no la cuestión de la multa, porque el crédito fiscal no lo puedo defender porque yo me lo autodeterminé. Cada vez que ustedes están haciendo una declaración provisional, definitiva o anual, están determinando el crédito fiscal por cuenta del contribuyente. Son ustedes, ¿no? Y cuando la autoridad revisa, ella es la que determina el crédito fiscal y por lo tanto su determinación puede ser incorrecta. Y la diferencia con un acto de fiscalización es que lo puedo defender. La naturaleza de un acto de fiscalización es que es un acto administrativo ejerciendo una facultad de comprobación, la cual puede ser defendible. ¿Ok? En cambio, los requerimientos, las invitaciones, el requerimiento, este es una facultad de comprobación. La invitación es una facultad, pero es una facultad de gestión. Nosotros tenemos que identificar estos dos tipos de facultades. Esto es, la facultad de comprobación puede ser impugnada. Tú puedes impugnar y defender el requerimiento. Las facultades de gestión no se pueden impugnar porque no son actos administrativos. Las facultades de comprobación se tienen que atender, se tienen que contestar. Toda, y ese es un principio sumamente importante, toda facultad de comprobación tiene un plazo para su atención. Si tú lees un requerimiento, te señala, usted deberá de cumplir dentro de los 15 días hábiles siguientes. Si tú tienes una orden de visita domiciliaria, te señalarán y tienes 6 días para presentar esta información y esta documentación. Si tú tienes una revisión de gabinete, te van a señalar y usted tiene 20 días para poder presentar esta información y esta documentación. En las facultades de comprobación siempre va a existir un plazo, pero un plazo fundamentado. Estos 6 días, estos 20 días, estos 15 días para atender el requerimiento en su caso, conforme al artículo y la fracción. Y entonces tú acudes al artículo, acudes a la fracción y efectivamente encuentras el plazo que viene en el requerimiento, el plazo que viene en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete. Por ejemplo, orden de visita domiciliaria tiene los 6 días en términos del artículo 53, inciso A, del Código Fiscal de la Federación. Tú acudes al 53, inciso A, y encuentras el plazo de los 6 días. En el caso de la revisión de gabinete te señala, y usted tiene 20 días para entregar esta información y esta documentación de conformidad con el artículo 48, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Y tú acudes al 48, fracción segunda, y encuentras efectivamente que el contribuyente tiene que atender ese requerimiento de solicitud de información en un plazo de 20 días. Y si tú ves el requerimiento, vas a encontrar el artículo 43 de Código Fiscal de la Federación, o 40, perdón, del Código Fiscal de la Federación, donde se establecen esos 15 días. Una facultad de comprobación, cuando tú quieras saber si es una facultad de gestión o una facultad de comprobación, solamente observa el plazo. El plazo te dice 15 días, 6 días, 20 días, 10 días, de conformidad con un precepto.
Vas al precepto, es lo primero que tienes que hacer y observa si está o no está ese plazo. Las facultades de gestión, uno, no tienen plazo porque no hay fundamento para su atención. Oye, es que la invitación dice que 10 días, es que la invitación dice que 6 días, es que la invitación dice 15 días. Yo tuve una invitación de Chiapas y ahí señalaron 15 días y en el norte tuve otra invitación y allá señalaron 10 días y luego en la Ciudad de México tuve otra invitación y me dijeron 6 días. Oye, Efraín, ¿cuál de las tres tiene la razón? Las tres, porque no hay plazo, porque no hay fundamento. Oye, entonces si yo lo atiendo a los 15 o a los 20 días, al mes, no te preocupes, no hay ninguna sanción. En cambio, no atender el requerimiento, no atender la multa, no atender la visita domiciliaria, no atender la revisión de gabinete, seguramente va a haber una sanción. Seguramente va a haber un acto administrativo que se va a detonar. Pero en las facultades de gestión no hay problema en los plazos. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes un acto administrativo? Revisar el plazo y ese plazo cotejarlo con la norma para saber en su caso cuál será la sanción. Si el contribuyente no entrega la documentación, será sancionado de conformidad con el artículo tal. Si el contribuyente no atiende este requerimiento, se le va a sancionar de conformidad con el artículo 81 y 82. Si el contribuyente no atiende la visita domiciliaria, se le va a sancionar conforme al artículo tal del Código Fiscal de la Federación. ¿Sabes cómo señalan las facultades de gestión? Si usted no atiende este orden de invitación o este oficio de invitación, pues podrá ser sujeto a facultades de comprobación. O lo siguiente, usted atienda la invitación para que no sea sujeto a visitas de inspección o a ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, en las facultades de gestión no encuentro ningún plazo, ningún fundamento y ninguna sanción. Por lo tanto, si tú no has atendido, ¿quién me comentaba? Saraí, si tu vigilancia profunda no la has atendido y no has contestado, 2, no tienes mayor problema. Oye, pero es que me pueden llegar a hacer una visita domiciliaria. Pues yo preferiría la visita domiciliaria. Ahorita vamos a ver por qué. En algunos casos, por eso el tema de hoy es precisamente qué estrategias podríamos seguir si atiendo o no atiendo. No podríamos señalar en términos generales como una receta de cocina, decir, no, no atiendas las cartas invitación. Son como llamadas a misa, si te tocan vas y si no, no vas. Son como invitaciones a los 15 años. Aquí está la invitación que te traje para que por favor vayas a la fiesta de 15 años. Y tú dices, uy, ese día tengo curso en census, prefiero estar con ellos. Y no, no quiero ir a la invitación. Bueno, pues no vas. Y no por eso te van a decir, bueno, pues ya vamos a terminar la amistad y te voy a sancionar porque... Claro que no, no va a pasar absolutamente nada. Oye, pero es que la autoridad va a ejercer facultades de comprobación. Ahí es donde tienes que poner el tema. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Ok? Entonces, voy a sus preguntas. Saraí Torres, el año pasado en enero y otra en el mismo año en noviembre. Ahorita vamos a ver un poquito más del tema, Saraí. Sergio Robles, en una facultad de gestión como la carta de invitación, después de ser atendida y no hizo corrección alguna, pueden suspenderte el sello. No, mi estimado Sergio, ¿por qué no te pueden suspender? Porque no es una facultad, porque no hay una consecuencia. Las normas fiscales no establecen consecuencias por no atender una carta de invitación. Entonces, si yo no atiendo una carta de invitación, no me pueden girar un oficio diciéndome, te voy a restringir los certificados de sellos digitales porque no atendiste la invitación. Ese sería un acto totalmente ilegal. Y la autoridad lo sabe, por eso no los genera.
Si tú observas el 17H bis, donde está la restricción de certificados de sellos digitales, no vas a encontrar una fracción que establezca se restringe el certificado de sellos digitales por no atender una carta de invitación. No existe. Entonces, no hay ningún riesgo en ese tema. ¿Ok? Buenas tardes, Sergio Valderrama, qué gusto. Te pueden señalar varios ejercicios en una carta de invitación. Ahorita los vamos a ver. Te pueden señalar hasta 5 ejercicios, en algunos casos hasta 6. Los que ellos quieran, son facultades de gestión, no son facultades de comprobación. Qué bueno que tocas ese tema, Sergio Valderrama. Me haces observar otro tema en la facultad de comprobación. La facultad de comprobación tiene que ser muy específica al ejercicio o al pago o al impuesto que se va a revisar. La carta de invitación es genérica. Es genérica. Y ahorita vamos a ver, ahí traemos con ustedes algunos ejemplos de ese tipo de cartas de invitación y cómo en su caso poder atenderlas. ¿Ok? Bien, entonces vamos distinguiendo una carta de invitación que es una facultad de gestión y una facultad de comprobación, todas las demás. ¿Qué es lo importante? Esto. Los principios básicos que debemos considerar para atender. Principio básico de la confesión. Este principio básico de la confesión, espero que haya quedado ya más claro de qué se trata. A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando esa confesión me perjudica. ¿Ok? Por eso en el tema tanto civil como mercantil, y ahora la materia fiscal está retomando mucho este tema, uno se cuida de qué es lo que dice, de qué es lo que va a confesar. ¿Ok? Entonces, el tema del principio de la confesión va a ser sumamente importante. ¿Cuál es el otro tema? El principio de la afirmación. El que afirma está obligado a probar. Es decir, y así lo hemos visto, así lo explicamos en términos generales. Las confesiones que te benefician, debes de probarlas. Ese es el tema. ¿Por qué? Una deducción no te perjudica. Una deducción te beneficia. Por eso la autoridad atenta siempre o solicita siempre la materialidad, porque sabe que el contribuyente no la tiene, porque la materialidad va a acreditar el soporte de la deducción. Entonces, como la autoridad conoce estos principios y nosotros no los hemos estudiado, la autoridad conoce, dice, las confesiones que te beneficien o son afirmaciones que te llegan a presentar, esas deben demostrarse. No nada más con un CFDI y con un pago, se tiene que demostrar de que la operación efectivamente se realizó. Y entonces, ante este tema, como el contribuyente está descuidando en la materialidad, la autoridad dice, como no me acreditas que la operación se haya realizado efectivamente, porque la parte virtual aquí juega en un término muy importante, porque el CFDI se hace en la materia virtual y lo mismo la transferencia, necesita observar algo en el ámbito físico. Por eso tan importante el control interno. Ojalá ya hayan tenido oportunidad de acudir y de tomar un curso con nuestro querido maestro Martín Rojas, pues de control interno. O sea, la importancia que tiene el control interno para la materialidad, y es lo que menos se cuida. Quien tuviera un buen control interno no se preocupa por la materialidad, ni siquiera. ¿Por qué? Porque el control interno soporta que la operación fue desarrollada y por lo tanto me demuestras tu confesión que te beneficia. Por eso cuando alguien dice, es que estos eran depósitos por préstamos y por eso no causaron el impuesto sobre la renta, dice, estás afirmando que son préstamos y esa afirmación te beneficia. En consecuencia, quien afirma está obligado a probarlo. Tú afirmas que son préstamos, pruébamelo que fueron préstamos, ¿no? Y entonces en ese sentido vamos a la materialidad del préstamo, no al contrato. El contrato que muchas veces le han dado tanto peso, eso no me genera absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el contrato es solamente un acuerdo de voluntades. Lo que necesitamos es acreditar materialidad, que es distinto a
el contrato y la fecha cierta. Es otro boleto en el ámbito jurídico que a veces confundido, en mi opinión, esta cuestión del tema de la materialidad. El contrato no produce materialidad, el contrato provoca un acuerdo de voluntades que se quiso realizar en cierta fecha y listo, más no es materialidad suficiente. Y ya la Corte y los tribunales han dicho efectivamente lo mismo, o sea, el contrato es solamente un acuerdo de voluntades que no soporta ninguna materialidad. Y todavía hay quienes piensan que con el contrato ya es más que suficiente. No, el control interno es lo que te soporta la materialidad y ese es lo que soporta el principio de la afirmación. Entonces, si tú vas a afirmar algo, eso lo debes de probar. El principio de la presunción de inocencia, ese solamente aplica en materia penal. ¿Por qué en materia penal únicamente? Porque está de por medio la libertad de la persona. En el ámbito civil y mercantil no está de por medio la libertad de la persona, ni en el ámbito fiscal en la parte administrativa, solamente en la parte penal. Y en la parte penal hay presunción de inocencia, pero no en las demás materias. En las demás materias prevalece el principio de la confesión. Antes del 2010, del 2011, el principio de la confesión, así que en estos temas, prevalecía, como lo hemos visto, en la materia penal. La confesional era la reina de las pruebas en materia penal. Entonces, cuando detenían a una persona, por ejemplo, voy a señalar algo que ha sido muy doloroso para toda la sociedad, el caso de Devani en Monterrey. Por ejemplo, detenían a una persona, si estuviéramos en el año de los 90s, de los 2000 inicios, detenían a una persona y la encerraban. Le decían, ¿tú cometiste el delito? No, yo no lo hice. No, yo no lo hice. Entonces no está confesando nada. Entonces, sin que nadie los viera, pues iban a la tortura. Torturaban a la persona y después le preguntaban, oye, ¿tú cometiste el delito? Y decía, sí, yo lo cometí. Ah, ya confesó el crimen. Si ya confesó el crimen, ya no hay nada más que hacer. Entonces prevalecía el principio de la confesión de parte. ¿Por qué? Porque la confesión le producía una afectación que era quedar privado de la libertad. Esto lo conocieron cortes internacionales y llamaron la atención al Poder Judicial en México y dijeron, oye México, ¿cómo es posible que tienes firmados tratados internacionales los cuales no estás haciendo valer en tus procesos de carácter penal? El principio de la no autoincriminación en el ámbito penal. Y entonces dijo, no, es cierto, estamos dándole mayor validez al principio de la confesión cuando debiera de prevalecer el principio de la presunción de inocencia. Por eso hoy el caso de Devani ha generado tanto conflicto, porque aunque alguien se presentara y dijese yo cometí el delito, no podría ser juzgado porque hay principio de presunción de inocencia. Y es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero en materia administrativa, créditos fiscales, materia civil y materia mercantil, donde no está de por medio la libertad, sino el patrimonio, entonces prevalece el principio de la confesión. Ahí no hay presunción de inocencia. La presunción de inocencia solamente es en el ámbito penal. Entonces, si nosotros queremos hacer el principio de la presunción de inocencia y me presumo que, pues, me debes de creer, estamos mal. Estamos muy mal, no sabremos cómo defendernos. Ahí es donde están las estrategias jurídicas. ¿Por qué estos principios son tan importantes? Porque tú, a través del escrito que me presentes para atender una carta de invitación, seguramente me vas a hacer afirmaciones y seguramente me vas a hacer confesiones. Y esas confesiones, yo, autoridad, y esas afirmaciones las voy a hacer valer en caso de que te revise. Eso es lo que no nos hemos puesto a pensar. La mayoría de los contribuyentes e incluso de nosotros como contadores pensamos que por atender una carta de invitación ya no nos van a revisar y ya estamos bien. Un cliente le revisaron del 2017, no, perdón, del 2014 al 2019, no, 2015-2020. Le revisan. Atienden la visita, la carta de invitación, etcétera, ¿no? Y en el 2021 le llega una revisión del año 2018, 2019. Y dice el empresario, oye, pero ¿por qué me van a revisar si ya atendí la visita, la carta de invitación?